Participó algunos de los proyectos en los cuales está implicada la OUI trabajando con Clara, y más bien Luis Miguel Romero lo que hará es concentrarse en la perspectiva de campus al interior de la OUI. Ya creo que se saben el currículum de Luis Miguel de memoria, pero no vale, no vamos a poder presentarlo de nuevo. Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Sevilla, licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, doctorado en Medicina por la Universidad de Zaragoza, religioso y sacerdote de la Institución Católica de los Misioneros Identes, actualmente rector canciller de la Universidad Técnica Particular de Loja, miembro de la Junta Directiva de AIESAD, la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, y del CREAD, presidente de la Delegación Virtual Educa por Ecuador, presidente del Instituto Latinoamericano de Calidad en Educación Superior a Distancia, el CALED, y presidente saliente de la Organización Universitaria Interamericana, OUI. Muchas gracias, Patricia. Bueno, yo en primer lugar quisiera agradecer al rector de la universidad aquí presente el haberme invitado a participar. La tecnología y las leyes de Murphy son dos asociaciones fundamentales. Sigue siendo asociado. Ahora. Bien, vamos a iniciar con algo de lo que comenté en la apertura del Congreso en relación con la Conferencia Mundial de Educación Superior en el 98, hace 10, en realidad 11 años, donde se trataban temas como eso, que efectivamente al final en la declaratoria prácticamente constituía todo lo que es la educación superior y su problemática. A los 10 años, en realidad 11, se propone analizar qué ha pasado en aquellos planteamientos que se hiciera en el 98, con algunas de las claves que tienen ahí en pantalla, pero sobre todo por una cuestión que le daba a la conferencia un tono más práctico, más en relación con proyectos concretos, con hechos, con realidades, más que con declaraciones. Y es que durante esa década prácticamente todas las brechas socioeconómica, científica, cultural, ideológica, casi todas se habían aumentado, ¿verdad? Claro que había habido crecimientos parciales, pero las brechas habían aumentado. Les decía en la inauguración que, a mi modo de ver, la conferencia, a pesar de los grandes esfuerzos de la gente de educación superior, no llegó a salir más allá del ambiente declarativo que suelen tener las conferencias de la UNESCO. De todas maneras, se sigue trabajando, y también nosotros, en colaboración con la UNESCO. Permítanme desde esta perspectiva comentarles qué estamos tratando de hacer desde nuestra universidad, desde la OUI y en concreto desde el programa Campus, con respecto a lo que creemos que es la visión general hoy en día de la universidad. Es docencia, es investigación, es extensión, eso ya se sabe. Es gestión. Tenemos un programa en la OUI que, en respuesta a lo que decía el rector de la OUI antes, trabaja en la formación de gestores universitarios y fue su programa estrella. Es internacionalización. El COLAM trabaja en redes académicas
interamericanas, es Web 2.0, las nuevas tecnologías, gestión del conocimiento, y es todo ello en un fondo de espíritu y valores. Bueno, pues eso es lo que queríamos ver desde Campus, esas 4 dimensiones que rápidamente, a modo de pantallazo, voy a tratar de delinear. Empezando por la parte de calidad. El aspecto más límite de calidad que tenemos en el continente es el de la ciencia y la investigación, la formación de personal cualificado para investigación. Siguiendo a Brunner, hay 3 tipos de universidades. El primer tipo en prácticamente 4 clústeres, en México DF, Santiago, Buenos Aires y un clúster un poco mayor en Brasil, comparables en calidad a las universidades europeas y norteamericanas, pero solo en un 3% de nuestras universidades. Hay un 90% que no somos del todo universidades, aunque algunas estamos tratando de serlo, en el sentido de que tenemos que hacer equivalente las 3 dimensiones, equilibradas, las 3 dimensiones típicas de la universidad, que sea docencia, pero que se esté relacionada con la investigación y que se traduzca en aportes directos, claros, hacia la sociedad a la que se debe. Hay una franja intermedia, a veces con unidades aisladas de investigación, bien posicionadas, pero la investigación y su aporte a la sociedad, su transferencia de tecnología, no es transversal a la vida de muchas universidades. Por tanto, la situación que tenemos es cómo dar el salto de estas últimas a las primeras y de la segunda a las primeras. El problema que tenemos, claro, es que se ha dedicado toda la energía, cuantitativamente hablando, a la docencia. Y una docencia alejada de la investigación y perdida su horizonte de servicio, en realidad, permítanme que lo diga así, no es docencia, sino indecencia. Y muchas veces las universidades nos hemos comportado así, en términos de calidad. El problema es cómo resolverlo, no cómo plantearlo, ya hay muchos estudios al respecto. Y la idea es, hay que formar a los cuerpos universitarios en 4º nivel, o sea, y sobre todo en estudios de doctorado, ¿no?, o equivalente al PhD norteamericano, y que formen unidades de investigación. Eso está claro. Ahora, el problema que no está claro es cómo hacerlo, con unas tasas de fuga de cerebros mayores del 70% en las universidades de primer tipo, y con un retorno efectivo, que lleguen a la universidad, formen un departamento y produzcan una reproducción de aquello de lo que se formaron, un retorno efectivo del orden del 1%, si se sigue, en las universidades de tercer tipo, si se sigue los procedimientos tradicionales. Esto es 5 años en el exterior y luego, llaman los mejores años de la vida, en edad de merecer. Por tanto, es muy difícil, y es difícil volver a un sitio donde ya no tiene el mismo significado para uno. Entonces, la idea que estamos desarrollando en nuestra universidad es el doctorado de tiempo compartido con universidades buenas del exterior, unido con metodología de educación a distancia. Y eso tratamos de amplificarlo también a través de Campus, haciendo un encuentro donde se juntaron universidades oferentes, demandantes y entidades de apoyo, unas 80 instituciones entre todas ellas. Lamentablemente, todo el mundo estaba de acuerdo en que las experiencias recogidas, nuestra y otras más, eran impresionantes, pero los resultados que vimos después fueron muy pocos. ¿Qué quiere decir esto? En mi pequeña reflexión, que para hacer cambios, como dicen los mexicanos, hay que fajarse. Y si no, los cambios no se hacen. La realidad de por qué muchas universidades en Latinoamérica no cambian es, primero, porque tienen una capacidad de disculpa infinita, y segundo, porque no toman decisiones institucionales serias y contundentes para realizar los cambios necesarios. Naturalmente, eso a nivel nuestro, a nivel africano, que era también preocupación de la UNESCO, los parámetros son casi los mismos, pero cada uno de los indicadores son mucho más intensos en esa problemática. También en aquel momento nos visitó una universidad africana como símbolo de lo que podemos hacer la África, Latinoamérica en este sentido. Segunda línea, cómo trabajar en el espacio latinoamericano de educación superior y, desde luego, recogiendo la idea que decía José Luis Pino anteriormente,
es una fuente inspiradora el espacio europeo, y como el conocimiento tiene una de sus características, es que cuando se produce y se difunde, está ahí. No se puede decir que no estaba, está. Puede uno negarlo, afirmarlo, contradecirlo, incorporarlo, está. Entonces, el espacio europeo está, y eso nos puede dar una inspiración. En Latinoamérica se han tratado de hacer algunas cosas, ya nos explicó ayer Ramón Torrent en relación con Alcue, por ejemplo, y sus problemáticas, algunos con mayor éxito como Tuning, nos habló también esta mañana, Hélène Lamic, de todo ese proceso. Bueno, hay muchas dimensiones que podrían ser inspiradoras para Latinoamérica, pero no lo han sido mucho. Como hoy tratamos de vincularnos con la Comisión Europea, por una parte, con la UNESCO, por otra, y, aunque era difícil, establecimos un primer contacto con la otra gran red de universidades de América Latina, que es la UDUAL, en el marco de la SEGIP, de la Secretaría Iberoamericana, y ayudado por Virtual Educa, es decir, teníamos todos los elementos a favor, incluso una reunión del Consejo Directivo de la Asociación Europea de Universidades, que invitó al Consejo Universitario Iberoamericano y que estuvimos participando allí. En esa reunión vimos un interés genuino de la Asociación Europea de Universidades por vincularse con Latinoamérica, muy fuerte. En cambio, la reunión del CUIP, abajo, era una reunión, como ustedes ven, de unas 25 personas, 20-25, y había 40 opiniones, con lo cual no pudimos sacar prácticamente nada de ahí. Invitamos a la UDUAL, a nuestro consejo directivo, y ellos nos invitaron al suyo, y íbamos en la CRES, en la conferencia regional preparatoria de la Mundial, íbamos a lanzar conjuntamente el espacio latinoamericano de educación superior como idea, para trabajar entre todos. En ese momento, UDUAL se nos echa atrás, allá las razones que tuviera, diciendo que no era posible en ese momento hacerlo porque no habían consultado con su asesor jurídico, textualmente. Entonces, alguien de la OI, que es un francotirador nato y amigo y conocido de Ernesto Villanueva, ¿no? René Nicoletti, lanzó esa idea en uno de los seminarios. La verdad que el tema estaba ya suficientemente caliente, aquello prendió y en la declaratoria salió el espacio latinoamericano de encuentro en educación superior. No obstante, seguimos trabajando con UDUAL y convocamos a todas las redes académicas del continente, no vinieron todas, más allá de que fueran de varios países, vinieron unas 18, lo cual no está nada mal, como convocatoria. En Panamá, ahí tuvimos el apoyo, no sé si les suena la fotografía arriba, el ponente de esta mañana, precisamente Alfredo Jiménez, la ministra de República Dominicana, el director de Virtual Educa, para preparar una segunda reunión en República Dominicana. Se generó una secretaría técnica que incluía OI, UDUAL, y se incorporaba IESAL de UNESCO a esa secretaría técnica, donde teníamos la idea de mover la voluntad académica, ya lo estábamos haciendo, mover la voluntad política. Teníamos dos vías, una era a través de las cumbres de jefes de Estado y Gobierno y la otra a través del Parlatino, trabajar aspectos técnicos que son a inspiración de los conceptos europeos y tratando de no inventar la pólvora, acudir en las cuestiones de aseguramiento de la calidad a RIACES, utilizar en movilidad las experiencias que hay con Erasmus, etc. Y, sobre todo, en la parte de calidad, tratar de ponernos al tono de Europa, es decir, resolver los problemas que tenemos más de fondo. ¿Cuál es? Desarrollo de la ciencia y la investigación, que comentábamos al principio. Y luego, que también hacía referencia a José Luis, trabajar un sistema de información lo suficientemente sólido, porque si no, no hay nada que hacer. Eso fuera el planteamiento. Fuimos a República Dominicana, también IESAL de UNESCO habló de enlaces, como algo mucho más amplio, que incluía todas las dimensiones, en lo cual este proyecto quedaba como un proyecto específico, quizá el más importante,
pero específico dentro de enlaces. Incluso se habló de un portal en el que estamos colaborando también como UTPL en la construcción de este portal y además de participante como OUI. Estuvimos con el presidente de República Dominicana y se comprometió a presentar en la cumbre de jefes de Estado y Gobierno en Trinidad y Tobago la propuesta de la construcción del espacio latinoamericano. Como saben, la Junta de Trinidad y Tobago empezó en pelea y terminó en guerra nuclear y, por tanto, no hubo forma de hacer nada en ese contexto. Hubo una reunión preparatoria más en Lima, en este caso organizada por IESAL de UNESCO, en el que se plantearon todas las dimensiones generales y el proyecto nuestro como una más. Fuimos a la UNESCO y ahí presentamos la experiencia de doctorado en tiempo compartido y en una reunión se presentó la idea de los espacios latinoamericano, europeo, africano y asiático. La persona que exponía, ex rector de la Universidad de Uruguay, en Montevideo, de la Universidad de la República y fundador del Grupo Montevideo, dio la exposición, fue el encargado de hacer la exposición y habló solamente de dos cosas, la reforma de Córdoba y la CRES. Desapareció totalmente todo lo que habíamos hecho, incluido la misma UNESCO. No les voy a decir las salvajadas que les dije en el turno de preguntas, porque hay muchas damas presentes y no quisiera pecar de indelicado. Firmamos hace poco la Declaración de Bolonia y la idea que quiero mostrarle con esta fotografía es, ciertamente nos dimos cuenta que hay muchas más universidades, unas 800 y mal, no recuerdo, Bastián podrá decirnos los detalles, que están interesadas en caminar en este proceso. También nos reunimos con la Comisión de Educación del Parlatino y la reflexión final que hago en este punto es ¿por qué las cosas no funcionan más rápido? Porque a veces trabajamos con un modelo de inclusión. Alguien quiere ser la red de redes en el que todas las demás están dentro y tener la sartén por el mango. En cambio, si tenemos un modelo de intersección de redes, que vamos confluyendo, pero tenemos espacios de libertad que se van dinamizando, eso genera grandes frutos. Pero muchas veces tenemos en la mente el espacio de creación de redes o de redes como espacios de poder. Y, naturalmente, al ser espurio, eso tiene malos frutos. En relación a la gestión del conocimiento, también en la introducción hablaba de que el conocimiento tiene un valor y que se puede multiplicar por las TIC, que era la base. Si lo aplicamos a universidades, a redes y a redes de universidades en su acción con la sociedad a través de la web 2.0, el efecto es tan multiplicativo que no podemos dejar de considerarlo como elemento esencial. Y, naturalmente, ya se ha hablado de lo que pasa en el ámbito de la red y cómo lo que pasa sobre todo es que la red se hace de todos nosotros, se hace social. Las repercusiones son muy grandes. Cuando empezamos a trabajar en la universidad en gestión del conocimiento, fíjense los datos del acceso de las entradas a nuestro portal en el momento que empezamos con esa red. ¿Ya se terminó? Luego hay muchas más cosas, por supuesto. Están los recursos abiertos de los que se ha hablado, está la posibilidad, más allá de los recursos abiertos, de que muchas revistas de acceso libre ya están entrando en el mundo del conocimiento y, por supuesto, la educación a distancia está cambiando, incluyendo en ella todos los elementos de la web 2.0 y el estudiante hoy en día es estudiante 2.0 también, incluyendo toda la serie de elementos. Pero las universidades todavía no se han enterado, ¿no? Y hay una forma donde la web no ha entrado en las universidades, una brecha digital interna entre los usuarios y su institución y entre usuarios y no usuarios. Muchas de las cosas de la web 2.0 tiene que ver con el espacio europeo, mucho en sus conceptos.
y desde luego tiene oportunidades para el desarrollo impresionantes. Hay retos pedagógicos, entre los que quisiera destacar desde luego la idea de que cambia el concepto de quién es el maestro y quién es el discípulo, que hay muchas cuestiones que hay que reflexionar, como por ejemplo lo que significa una mentalidad abierta de compartir conocimiento, las posibilidades pedagógicas de las redes, que habló John Daniel al principio, cómo la tecnología va más rápida que la educación, pero la educación le da sentido a la tecnología, y cómo ese efecto multiplicador nos hace nuevamente reflexionar por aquello que dé unidad, dirección y sentido al comportamiento humano en general. Por supuesto, los recursos educativos abiertos, fíjense solamente en la parte última, en el futuro es que podamos abrir, podamos de un solo clic buscar desde todos los repositorios, y eso nos daría unas posibilidades increíbles, y que se investigue mucho más, a mi modo de ver, no está hecho en el uso. En este ámbito de gestión del conocimiento, aprovecho para anunciar una tercera edición del Congreso de Calidad en Educación a Distancia que va a haber en esa fecha, en octubre, en Loja, con esta temática como elemento central, ¿no? Y yendo ahora a la parte, para finalizar, más de espíritu y valores en la universidad, habíamos dicho que efectivamente tiene que ver con el telón de fondo. Y tiene muchas dimensiones ese telón de fondo. Por un lado, se ha visto que todas las brechas han aumentado, hay un serio problema de inclusión en el mundo, aunque haya habido crecimiento relativo entre universidades desarrolladas y no en Latinoamérica, la verdad es que la brecha se amplía, porque unas crecen más, las otras no crecen apenas, y esa brecha también tiene que ver con el mundo digital. Ese trébol que tienen ahí es Estados Unidos, Europa y los tigres asiáticos. En la circunferencia está el resto de los países en cuanto a densidad de conectividad. En algunos casos, miles de veces menor o mayor en un sitio que en otro. Por supuesto, un mundo ecológicamente sustentable, como se quiere, no lo será si no es socioeconómicamente sustentable, eso se está viendo en estos días, y no lo será si no lo es, en sentido amplio, espiritualmente sustentable. El mundo tiene mucho de eso que vemos ahí, y desde luego la universidad tiene una gran responsabilidad, porque es algo más, es siempre algo más. Quisiera dedicar un par de minutos a hacer una crítica al concepto que se maneja y que aparece como elemento nuclear en los llamados principios universitarios. La autonomía y la libertad de cátedra es fundamental. La cuestión es si son principios operativos o no. Si son ellos mismos el núcleo, o hay un núcleo del cual dimanan estos principios. Y, por supuesto, la libertad, como decía Frankel, le hacemos muchos monumentos, pero no a la responsabilidad. Quizá la universidad, en su búsqueda de la verdad, a través de la ciencia, para que sirva a la sociedad, tenga como elementos de fondo una forma de búsqueda de la verdad, una forma de búsqueda de la verdad que dé las claves, como queremos en la UI, para que la universidad sea alma mater para la sociedad del siglo XXI, que transforme todos los elementos y que finalmente nos dé una dimensión que el fundador de nuestra institución decía como resumen de lo que debería ser el mundo universitario, y que para mí, sinceramente se los digo, creo que es el mayor horizonte que yo he oído nunca con respecto a lo que podríamos soñar, y si no vivimos de sueño, no vivimos, con respecto a lo que es el mundo universitario. El amor como elemento central, que es lo que va a transmitir a la sociedad. Amor en todos los sentidos, amor a la ciencia, a la cultura, a los pueblos, a los valores, en fin, a todas las dimensiones de algo que signifique algo hermoso para el ser humano. Gracias, perdonen por el tiempo.